Académicos de nuestro país se han dado a la tarea de realizar la encuesta nacional de condiciones de vida de los venezolanos cada año. Este 2022 pues marca algunos puntos importantes en cuanto al impacto de la crisis económica, social y política que atravesamos desde hace muchos años. Se habla de una recuperación, de una estabilidad, pero esas incógnitas las vamos a despejar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a nuestra invitada del día, María Gabriela Ponce, socióloga e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello. Profe, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, a ustedes. Muchas gracias, Mili. ¿En qué condiciones llega el venezolano al cierre del 2022? A ver, yo lo primero que debo aclarar es que la ENCOVI tiene un periodo de referencia. La data fue tomada entre julio y agosto y ha corrido agua entre julio y agosto y el momento en el que estamos. Solamente si ves la devaluación que hemos sufrido en muy corto tiempo, en este último mes, es posible que algunas de estas cosas hayan cambiado, ¿ok? En eso tenemos que ser cuidadosos. No se puede proyectar toda la información de ENCOVI a finales del 2022, es decir, no puedes pensar que a finales del 2022 la situación va a ser igual porque hay un conjunto de elementos coyunturales, como es este caso de esta devaluación, digamos, reciente, muy acelerada, que nuevamente desploma los ingresos reales de los venezolanos. Entonces termina teniendo impactos, por ejemplo, en variables como la pobreza monetaria. Claro, también finales de año es una época particular porque a los empleados, a los que quedan empleados, digamos, de alguna manera en el sector formal, se reparten bonificaciones de fin de año, etcétera. Entonces hay que estar haciendo, digamos, seguimientos, pero no necesariamente es trasladable todo lo que se presenta en ENCOVI, porque su periodo en un país como este, en un país mucho más estable, a lo mejor tú podrías decir que efectivamente es así, pero en un país donde el contexto es tan volátil, yo lo primero que diría es tener mucho cuidado con proyectar algunas de las cosas que ENCOVI está reflejando por el periodo de referencia de la encuesta y ya han pasado casi. ¿Se ha reducido realmente o verdaderamente la pobreza en este periodo hasta este corte, pues digamos? Es la primera vez que se registra un descenso, pero aquí también tenemos que decirlo con toda la propiedad, básicamente de lo que se llama la pobreza monetaria, ¿ok? Es un método de estimación que lo que refleja es el lado más económico de la pobreza, ¿ok? Porque lo que hace es que contrasta cuáles son los ingresos de los hogares, cuál es el costo de las necesidades, esas son las canastas, ¿ok? Por eso se llama línea, porque la canasta fija la línea. Si el hogar tiene los ingresos para cubrir esas necesidades, entonces decimos que es o no es pobre. ¿Cuántos puntos se redujo o cuánto? Hubo una confusión sobre unas láminas de pobreza monetaria. Allí lo que se reflejó fue el hogar, ¿ok? Entonces te doy la cifra rápidamente. En hogares bajó de 68% en el 2021, año de la pandemia, a 53.3%. Y la pobreza general, que incluye la extrema y la no extrema, que son aquellos que aun cuando pueden costear sus requerimientos, digamos, su consumo nutricional, no pueden cubrir otras necesidades básicas, ¿ok? Cuando suma las dos, da 81.5% en el 2022, cuando estaba en 90.9% en 2021. En el caso de población es mayor, como les decía, la pobreza extrema va a estar en 60%, 60.1%, bajando 16.5 puntos porcentuales en relación al año 2021. Y la pobreza general se ubica en 85.2% de acuerdo a la estimación de ENCOVI de este año y baja 9.2 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir todo esto para que la gente lo entienda, profe? Eso lo que quiere decir es que el descenso quiere decir que un grupo, hay
es importante distinguir. La pobreza extrema es la condición más severa del método porque significa que los ingresos de los hogares no dan ni siquiera para cubrir la canasta de consumo alimentario, es decir, sus requerimientos nutricionales mínimos dentro del hogar. De alguna manera es la más severa porque está comprometida incluso la reproducción biológica de los miembros del hogar. ¿Ok? El descenso es obviamente una buena noticia. ¿Ok? Sin embargo, es importante decir que no se ha hecho la tarea, todavía tenemos registros de pobreza muy elevados. ¿Ok? Decir que 85% de la población, 81% de los hogares se encuentran todavía en pobreza general, entonces significa que no pueden cubrir necesidades básicas, incluyendo el caso, ese incluye tanto la no extrema como la extrema. ¿Ok? Y allí... Y los sueldos, por supuesto. Claro, es que eso depende de las fuentes de ingresos de los hogares. Los hogares básicamente tienen dos tipos de fuentes de ingresos en estos estudios, que son los ingresos laborales, ¿okay? Que efectivamente se recuperaron en relación al momento de la pandemia. ¿Cuánto es esa recuperación, profesor? En este momento, en promedio, los ingresos laborales se encuentran nuevamente como en el 80% del ingreso total del hogar. Cuando hablamos del hogar es que estamos consolidando, porque hogar es cohabitación y presupuesto compartido. Claro, ¿okay? No es de una sola persona. No, exacto. Yo trabajo en mi casa, pero yo comparto con mi esposo, con mis hijos en los gastos. ¿Okay? Entonces la unidad de análisis como hogar. Eso había bajado de manera muy importante en los 2 años previos, se encontraba entre 60 y 65%, es decir, hubo un repunte de los ingresos laborales porque en términos de trabajo la tasa de actividad nuevamente subió, se encontraba en niveles bajísimos, apenas la mitad en el 2021, entre el efecto pandemia más la aguda escasez de combustibles que vivimos en el 2021, la tasa de actividad laboral, que es cuántas personas están incorporadas en el mercado de trabajo, trabajen o no, pero están en el mercado de trabajo, se encontraba en 50% y subió en esta edición a 56%. Venezuela es el país más desigual del mundo, porque eso lo refleja esta encuesta. A ver, no estoy segura que del mundo, pero es muy posible, con seguridad de América Latina. ¿Ok? Lo que refleja esta encuesta es que la desigualdad, junto con la crisis, la desigualdad ha venido incrementándose de manera muy importante. Sin embargo, este año que hemos tenido recuperación ha seguido aumentando la desigualdad. Esa desigualdad se calcula a través de un índice muy conocido, que es el índice de Gini, que fluctúa entre 0 y 1. ¿Okay? 1 es máxima desigualdad, como si un solo hogar se llevara todo el ingreso, y 0 es perfecta igualdad. Todos tuviésemos el mismo ingreso. ¿Okay? Se encuentra en 0.603. ¿Okay? Eso significa una desigualdad enorme, solo para que la gente pueda entender. Del total, digamos, para trabajar eso, uno pone todos los hogares ordenaditos, desde el más pobre, digamos, hasta el más rico, y ve qué porcentaje del ingreso total se están llevando los más pobres, los más ricos. Los deciles, es decir, los 10%, los grupos de los 3 primeros deciles apenas se llevan el 5% del ingreso total. Y los 3 últimos deciles se están llevando cerca de 3/4 partes del ingreso total. Eso es lo que significa ese 0.603. Profe, pero en el caso de que en Venezuela hay una leve mejoría, en el caso migratorio, desde el año 2015, más de 5 millones de venezolanos habían migrado. Hoy en día esa cifra se incrementó, 6, 7 millones de venezolanos. O sea, nuestros ciudadanos siguen saliendo del país buscando oportunidades, pero también se habla de una leve mejoría, de que bueno, este año, como usted bien lo decía, o la encuesta lo refleja, hay una leve mejoría.
pero ¿qué falta? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el pronóstico real? Porque los venezolanos quieren saber, ok, sí, a mí no me alcanza, me rebusco, voy, tengo varios trabajos, pero no entienden el panorama general de lo que ocurre en Venezuela, más allá de una crisis política, social y económica que lleva años. Pero ¿para dónde apunta todo esto, profe? ¿Por qué? Mire, yo creo que en lo económico hubo una leve mejoría, pero creo que en primer lugar esa mejoría puede tener techos, ¿ok? No es que ahora entramos en una senda de mejora. De hecho, los reportes del Departamento de Economía de este instituto y las proyecciones que uno ve de los economistas hablan de que se está ralentizando el crecimiento económico. No es que no estemos creciendo, pero estamos creciendo menos. Y eso tiene que ver con muchas circunstancias que pueden o no. Recordemos que en Venezuela el tipo de economía que tenemos es una economía muy volátil. Eso en primer lugar. Entonces, si tú consideras un crecimiento del 10% en una economía que ha caído casi a 3/4 partes de su tamaño entre el 2013 a la actualidad, 2022. Bueno, es una buena noticia que haya una recuperación económica, pero la tarea no está hecha, ¿ok? Tampoco está hecha la tarea en términos de las condiciones de vida de la gente cuando consigues bueno, todos los problemas que estamos teniendo de informalidad en el trabajo, de migración, salud, educación, todo lo que está revisando. Bueno, baste revisar la encuesta nacional de hospitales, que también es una excelente referencia, y uno ve las condiciones de los hospitales. El tema es que, mira, Mili, lo que yo trato de decirle a mis alumnos es que uno separa la realidad como en pedazos: educación, salud, economía, pero la realidad es una sola y se retroalimentan las esferas. Entonces, un problema de servicios públicos, por ejemplo, como la grave crisis que tenemos en el país, termina repercutiendo en absolutamente todos los aspectos de la vida del venezolano. En salud, bueno, lo vemos en la encuesta de hospitales, bueno, todo el tema de enfermedades infecciosas y parasitarias que trae consigo la no disposición de agua, etcétera. En educación, nosotros hemos venido reportando, incluso desde 2019, cuando veíamos que a los niños matriculados les preguntábamos si asistían regularmente a la escuela, y un porcentaje altísimo, el 40%, no estaba asistiendo regularmente. Cuando vimos cuál era la primera causa, era agua. Nosotros esperábamos que fuera comida, era agua. ¿Ok? Entonces, en el trabajo, bueno, por temas de productividad y en el crecimiento económico también, las empresas necesitan servicios para poder operar. Entonces, digamos, y así tú puedes agarrar cualquiera de los indicadores de COVID y hay un conjunto de interrelaciones que hacen que necesitemos tener lecturas un poquito más complejas del país. No solamente entendiendo las partes, sino las interrelaciones que hay entre las partes. ¿Cuál es la conclusión, para finalizar, profe, de esta encuesta nacional de condiciones de vida de los venezolanos? Y si bien es cierto, como usted lo decía, es muy variante lo que puede ocurrir en un corte de una encuesta a los meses, porque en Venezuela hoy pasa algo y mañana cambia, para adelante o para atrás, en positivo o en negativo. Exacto. Pero no es ¿qué se espera? O sea, según las conclusiones de esta encuesta y desde los años que lo vienen realizando, ¿qué se espera en proyecciones para 2022, más allá de lo que pueda variar, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esta encuesta? A ver, mira, a mí no me gusta mucho hacer proyecciones, porque la primera norma que hay para hacer proyecciones es tratar de eliminar en la medida de lo posible la incertidumbre. Claro. Y si hay algo que en Venezuela es una constante, tal vez lo único constante son los niveles crecientes de incertidumbre. Entonces a mí no me gusta hacer proyecciones, ese deporte no me gusta, porque entonces haces la proyección y al año siguiente tienes que estar explicando por qué no se dio la proyección. Claro, pero quienes están allá, quienes nos ven por esta pantallita, a veces se preguntan, sí, yo sé lo que estoy viviendo y cuál es mi realidad, pero hay estudios como los que hacen ustedes que les indican a ellos más o menos el porqué de las situaciones, o qué puede variar y qué no puede variar. ¿Qué varió y qué no varió? Yo creo que además la sociedad venezolana se ha mostrado bastante resiliente, porque
haber respondido de alguna manera, incorporándose rápidamente al trabajo una vez cesada la pandemia. Bueno, ha mostrado ciertos niveles de resiliencia que habría que destacar. Yo creo que hay buenas noticias en el sentido de eso. Actualmente, o de acuerdo en COVID, bajó el número de personas que estaban en pobreza severa y en pobreza general. Pero yo creo que lo que en COVID dice es que falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino por recorrer y eso depende mucho de la restitución de la institucionalidad, de políticas públicas realmente inclusivas que puedan apoyar, digamos, a los venezolanos en el sentido, para que efectivamente puedan llevar adelante sus aspiraciones o lo que dice Zen, el tipo de vida que desean vivir y tienen razones para vivir, no aquella que les quieran imponer. Seguimos teniendo muchísimos problemas, este es un país que tiene muchísimos retos por delante, pero hay que resolver definitivamente los temas institucionales. Pero hay un problema político que no avanza o que todavía no se ve luz en ese camino. Eso es parte de la ecuación y es una parte importante. Tenemos que resolver esos temas para poder avanzar y darle cierta estabilidad al país. ¿Cree que eso pueda ocurrir, profesor? Quiero que eso ocurra. Espero que eso ocurra. ¿Posibilidades de que ocurra? Bueno, hay noticias de que probablemente se regrese a una mesa de negociación, tenemos unas elecciones presidenciales en puerta, yo creo que ambas fuerzas, digamos, si es que en este país se puede hablar solo de dos fuerzas, la polarización ha hecho que hablemos solo de dos, pero hay otras cosas en el camino, pues logren un acuerdo mínimo para que la voluntad de los venezolanos sea respetada y podamos restituir acuerdos de convivencia que nos permitan realmente seguir adelante más allá de coyunturas específicas. Profesora, muchísimas gracias por esta conversación que está enfocada en que ustedes, nuestra audiencia, pueda entender un poco la situación país y aclarar esos puntos de la encuesta nacional de condiciones de vida de los venezolanos que a veces no entendemos, porque me incluyo, y ustedes como académicos son quienes se han enfocado en sacar esas cifras que el Estado venezolano no da desde hace muchos años. Así que muchas gracias nuevamente. A toda nuestra audiencia también muchas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio Cara a Cara por la pantalla de Impacto Venezuela. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos la próxima semana.